Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Loani González y junto a mi compañera Isabel le vamos a presentar nuestra masterclass. De cómo las ideologías, con su elemento adicional, la utopía y el poder en todas sus manifestaciones, son fundamentales para la educación y la pedagogía. Bueno, continuando, vamos a hablar un poco acerca de la educación como proceso sociohistórico. En este caso vamos a citar a la profe Rosario Hernández, ya que ella nos habla de un enfoque integral donde considera la pedagogía y la educación como fenómenos profundamente entrelazados con el contexto social e histórico en el que se desarrollan. Su perspectiva se centra en la idea de que la educación no es un proceso aislado, sino que está influenciado por factores culturales, políticos, económicos que varían a lo largo del tiempo. La necesidad de una pedagogía crítica que no solo se limite a transmitir conocimientos, sino que también fomente el pensamiento crítico y la capacidad de los estudiantes para cuestionar y transformar su realidad. ¿Qué implica esto? Formar educadores conscientes de su rol como agentes de cambio. También es importante destacar la importancia de reconocer las narrativas históricas y estas luchas sociales que han dado forma a las prácticas educativas. Esto implica un análisis crítico de cómo estas ideologías dominantes, que eso lo estaba explicando un poco mi compañera Isabel, han impactado en esa formación o esa creación de lo que es el currículum hoy en día, la selección de los contenidos, en la manera en que se concibe el rol del educador. Además nos invita a considerar esas voces de experiencia de grupos promoviendo una educación más equitativa y inclusiva. Por eso yo considero que la educación debe ser entendida como un proceso sociohistórico que refleja y responde a esas complejidades del mundo en el que vivimos. Y adoptar esta perspectiva podemos trabajar hacia una educación más justa. Y ahí se puede preparar o se prepare para esas futuras generaciones. Antes de hablar un poco de cómo la ideología influye en la educación, meditemos este ejemplo. Imaginemos una comunidad donde la ideología dominante promueve la sostenibilidad ambiental. Esta ideología, ¿cómo se manifiesta? En prácticas cotidianas, por ejemplo, el reciclaje obligatorio, el uso de energías renovables y la promoción de productos locales. ¿Qué es lo que está sucediendo? En este caso, la ideología actúa como una especie de gramática de producción que va organizando todas esas creencias y acciones de esa comunidad, influenciando a las personas o cómo las personas interactúan con su entorno y toman decisiones diarias. Entonces, ¿qué refleja esto? Lo que dice el libro del proceso ideológico de Eliseo Verón, cuando habla cómo esas ideologías pueden estructurar las relaciones sociales y culturales. El libro El proceso ideológico de Eliseo Verón también nos muestra que las ideologías no solamente son un conjunto de ideas o creencias, sino que forma parte de la estructura epistemológica de las ciencias. Thomas Herbert también se refiere cómo la ideología puede limitar o distorsionar lo que es el desarrollo teórico. Y esto afecta todo lo que es la estructura de esa producción teórica influenciada por la ideología. Entonces, el conocimiento o la ideología no afecta solamente el conocimiento, sino cómo ese conocimiento forma parte o cómo se construye en la sociedad. Algo importante también en la ideología es lo que nos dice Slavoj Žižek, que es un político, un crítico cultural esloveno, y aparte, bueno, él es conocido por analizar algunos productos culturales. Él nos habla de que la fuerza cultural de la ideología a veces nos hace ver cosas no como realmente son.
Y esto también nos los dice con un ejemplo de una película de 1988, que era una película de izquierda. Y esa película habla acerca de que nosotros vivimos en una sociedad postideológica. Es decir, que nosotros somos dirigidos como por una autoridad social y no por ser sujetos que cumplen nada más su deber. Es decir, que a veces nos sacrificamos a nosotros mismos para ser sujetos de placeres. Otro ejemplo podría ser como vemos en la sociedad que hay algunos mensajes, por ejemplo, sé tú mismo, descubre tu potencial. Esos mensajes tienen, esas frases tienen mensajes subliminales. El libro La ideología de la utopía de Paul Ricoeur, este libro nos dice que tanto la ideología como la utopía son fundamentales para entender el contexto político y el educativo. Entonces, en el caso de la utopía, se puede ver como una proyección al futuro. Nos ayuda a tener una visión crítica del estado actual de las cosas y a la vez nos abre esa posibilidad a la imaginación y a la transformación social. Es como un ideal regulador que nos ayuda a ver un mundo mejor, manteniendo una tensión entre lo que es y lo que debería de ser. Es decir, que se deben cuestionar siempre la viabilidad de estas utopías, porque existen propuestas utópicas que pueden ser muy idealistas o pueden estar desconectadas de las realidades prácticas que en el ámbito educativo pueden enfrentar tanto los educadores como los estudiantes. También existe otro aspecto importante con la utopía, es que pueden convertirse en dogmas que pueden limitar lo que es la creatividad o la flexibilidad en la enseñanza. Entonces la utopía no se puede ver de una forma peyorativa y tampoco caer en lo que es el idealismo extremo. En conclusión, podemos decir que en nuestra vida hay un orden invisible que sostiene nuestra aparente libertad, porque la ideología puede confundir un poco nuestra visión directa. Las ideologías cambian y por ende las teorías se tienen que estar revisando y actualizando constantemente. Al integrar la reflexión crítica y la acción política, podemos decir que las utopías fomentan anticipaciones prácticas que nos ayudan a cuestionar el presente y a la vez a aspirar a transformaciones significativas en la sociedad, transformando la realidad sin perder el contacto con ella. Bueno, continuando un poco, yo quise poner como ejemplo esta película titulada Bailando por la Libertad para dar apertura a lo que es el poder. Esta película, para dar el contexto, es basada en hechos reales que siguen la historia de Erin Gruwell, una profesora que enseña a un grupo de estudiantes de secundaria en un entorno marcado por la violencia, el racismo y la desigualdad. Estamos hablando de que esto sucedió en Egipto. A través de esta obra, pues la profesora busca empoderar a sus alumnos para que cuenten una historia y superen las circunstancias adversas que enfrentan. Y bueno, analizando un poco del poder, recordemos que Chulhan nos habla acerca de cómo vivimos en una sociedad de rendimiento donde el poder se manifiesta a través de la autoexplotación y la presión por el éxito personal. En esta película podemos observar cómo los estudiantes enfrentan a un sistema que le impone limitaciones y expectativas basadas en sus orígenes étnicos y socioeconómicos. Y también cómo esta profesora desafía esta dinámica, proporciona a sus alumnos las herramientas para cuestionar el sistema y buscar su propia voz, lo que puede interpretarse como un intento de liberarse de esas exigencias de ese rendimiento impuesto. Tenemos también, puede visualizar al autor Michel Foucault, porque él dice que el poder no solo como es algo que se posee, sino que es una red de relaciones que se manifiesta en diversas instituciones y prácticas sociales. Y bueno, aquí en esta película, el aula se convierte en uno
en evidencia de esas luchas de poder entre los estudiantes y las estructuras sociales que lo oprimen. Y bueno, y también habla de esa resistencia, bueno, y cómo los estudiantes al escribir sobre sus experiencias ejercen una forma de resistencia que les permite reescribir su narrativa, lo que sienten como personas. Esta figura de la profesora puede ser vista como un agente de cambio que utiliza el conocimiento y la educación como herramientas para desafiar y desmantelar las estructuras de poder que perpetúan en la desigualdad. Y bueno, tenemos a la autora Judy Butler, que ella nos habla sobre las identidades, o que son construcciones sociales y que el poder opera a través de esas normas que regulan los comportamientos y discursos. Y bueno, en esta película lo pude ver en cómo esas personas defienden quiénes son y qué pueden llegar a ser, buscando las mil maneras para desafiar esa escritura, esas normas, para ser auténticos. Y lo importante que es esa construcción, ese ser que tiene cada uno para poder llegar a esa libertad que tanto ellos quieren revelar o desmantelar. Y bueno, espero que les haya gustado, bueno, y los invito a ver esta película.